te he destinado para que fundes una orden que será una extensión de mi encarnación. Jean nace en Roanne, Francia, el 6 de noviembre de 1596, como regalo de Dios y fruto de la oración y sacrificio de sus padres, Jean César y Jeanne Chaury, quienes después de haber perdido 4 hijos ven nacer a su primogénita. Desde pequeña se siente fuertemente atraída por Dios y comienza a cultivar una amistad con Él hasta llegar a experimentar, ya en la juventud, los más altos grados de oración que la caracterizan como una de las grandes contemplativas de la espiritualidad francesa del siglo XVII. La primera gracia que recibe del Señor es la de comprender el latín para leer la Sagrada Escritura y entender su sentido. Hija mía, te quiero hablar por la Escritura, por ella conocerás mi voluntad. Jesús Verbo encarnado la va preparando para su misión, la cual ella ni siquiera imaginó, fundar una orden religiosa. Hija mía, te he destinado para instituir una orden bajo mi nombre, que honrará a mi persona encarnada por amor a la humanidad. Lo que más anhela Jean de Mattel es agradar a su amado Jesús y hacer su voluntad. Así, el 2 de julio de 1625, acompañada por 2 jóvenes, inicia la fundación de la Orden del Verbo Encarnado, en medio de muchas contradicciones. Él le dijo: Sufrirás grandes angustias para darme a luz en la iglesia por este establecimiento, como la mujer del Apocalipsis, pero aunque eres débil, en ti mostraré mi fuerza. Funda los monasterios de Aviñón, Grenoble, Lyon y París. Es revestida con el hábito de la orden y emite su profesión la víspera de su muerte. El 11 de septiembre de 1670, a los 74 años de edad, se encuentra definitivamente con el Verbo encarnado. Te pido este favor, que me pierda a todo lo que no seas tú, que tú seas por siempre mi vida, esposo mío, que de mí no salga otra voz sino la tuya, que sea yo la tienda de Dios en la humanidad. La gran familia del Verbo encarnado. Siguiendo uno de los consejos de Jean César de Mattel, hoy las religiosas del Verbo encarnado nos esforzamos por enseñar mediante los buenos ejemplos y practicar antes que enseñar, a imitación del Verbo encarnado, porque el buen ejemplo es la enseñanza más eficaz. Llamadas a ser como una extensión de la encarnación, trabajamos en diferentes campos apostólicos. Enseñanza en la escuela, catequesis, educación de la fe, pastoral parroquial, misiones, promoción humana, residencias para estudiantes y para personas mayores. Jean de Mattel, fundadora de esta congregación, vivió una experiencia carismática que dio origen a una espiritualidad propia, la cual ha de ser comunicada en todas las obras apostólicas a través de cada una de las religiosas del Verbo encarnado. Esta espiritualidad resalta los siguientes rasgos: cristocéntrica, trinitaria, eucarística, bíblica y mariana. Desde su origen, la Congregación del Verbo encarnado se ha caracterizado por un estilo de vida contemplativo, comunitario y apostólico, que emana del carisma y que ha permanecido vivo en la Iglesia hasta el día de hoy.
la misión de esta congregación es vivir y anunciar la encarnación del Verbo. A través de una educación integral liberadora que favorezca en cada persona la realización de su propio proyecto de vida en y con la comunidad, para que sea agente de transformación social en su momento histórico. Cumplimos esta misión al contemplar y vivir este misterio, proclamando el Evangelio del amor y la bondad. Me respondió que el Evangelio del poder le había sido dado a los apóstoles para convertir al mundo, que el Evangelio de la sabiduría pertenecía a los doctores para enseñar su doctrina y explicar su palabra, y que para mí había sido reservado el Evangelio del amor y la bondad. Centramos nuestra vida en la persona de Jesucristo, la palabra encarnada, y con Él vivimos para la gloria del Padre en el amor del Espíritu Santo. Esta relación trinitaria es el fundamento y el modelo de nuestra vida consagrada. El misterio de la encarnación del Verbo, al que profesamos un amor especial, nos exige profundizar en la Sagrada Escritura y celebrar y adorar la Eucaristía en actitud cultual. Contemplamos a la Virgen María, Madre del Verbo encarnado, en el misterio de Dios. La honramos como Madre de la Orden del Verbo encarnado y tratamos de imitarla y propagar su culto, especialmente el de su Inmaculada Concepción. De acuerdo al espíritu de la Madre de Mattel, nos gozamos de ser hijas de la Iglesia y nos comprometemos a colaborar en la construcción del reino por amor al pueblo de Dios y fidelidad al magisterio de la Iglesia. Para las religiosas del Verbo encarnado, la educación cristiana en sus múltiples formas es el medio principal para dar a conocer al Verbo encarnado y promover las vocaciones al sacerdocio, a la vida religiosa y al compromiso laical. Al seguir al Verbo encarnado en todos sus misterios, tratamos de asemejarnos a Él, especialmente en su humildad, obediencia, inocencia, pureza, dulzura y caridad, hasta consumar en nuestras vidas su misterio pascual. Confiadas en la acción transformadora del Espíritu Santo, nos comprometemos a ser fieles al carisma de la congregación, a vivir sus sanas tradiciones y transmitirlas a todas las hermanas, a compartir experiencias entre las comunidades que se encuentran en 11 países, Europa, América y África. El laico es un bautizado que asume lo secular a partir de una perspectiva de fe trascendente. Tiene su lugar específico en la Iglesia y por tanto en la congregación del Verbo encarnado de varias maneras. Como apóstol seglar del Verbo encarnado. En 1669 en Lyon, Francia, Jean César de Mattel obtuvo la autorización del cardenal Camille de Neuve para el establecimiento de la Cofradía del Verbo encarnado. Fue en 1982 en México cuando renació esta rama de la familia del Verbo encarnado, con la finalidad de dar respuesta a las exhortaciones del Concilio Vaticano II y vivir la espiritualidad de la Encarnación. El 25 de marzo de 1987 fueron aprobados los estatutos de los apóstoles seglares del Verbo encarnado. Los apóstoles seglares del Verbo encarnado son hermanos laicos que viven la espiritualidad de Jean César de Mattel
en su condición seglar. Lo integran padres y madres de familia, maestros, alumnos y otras personas mayores de 18 años que tienen contacto con nuestra institución y se sienten atraídas por su carisma y espiritualidad. Son personas que desde su ambiente viven su compromiso bautismal, insertos en la iglesia local, y se comprometen a vivir la misma espiritualidad de la congregación. Como agentes en su propio proceso de formación cristiana y como cooperadores en diferentes ministerios eclesiales. Como alumno del Verbo encarnado. Ser alumno del Verbo encarnado significa ser su discípulo, comprometido en la realización de su propio proyecto de vida en y con la comunidad. Como agente de transformación social en su momento histórico. Como exalumnos del Verbo encarnado. Ser exalumno del Verbo encarnado implica ser testigo de la encarnación del Verbo. Por la vivencia de los valores cristianos en el ambiente en el que se desenvuelve, a través de la profesión y la vocación específica a que han sido llamados, construyendo así una sociedad más justa. Como misioneros del Verbo encarnado, dejemos que ellos mismos se presenten. Somos jóvenes que pertenecemos a la familia fundada por Jean César de Matel y participamos en su misión apostólica. Hemos querido asumir nuestro compromiso de bautizados y misioneros, desde una vivencia del carisma de la encarnación del Verbo. Nos proponemos ser testigos de Jesús en nuestros ambientes, comprometiéndonos con la vida, la paz y la justicia. Desde la palabra de Dios e impulsados por el Espíritu, buscamos vivir y anunciar el Evangelio de amor y bondad. Imitamos a María en su fidelidad y compromiso en la construcción de la civilización del amor. El carisma de la familia del Verbo encarnado en la Iglesia, vivir y anunciar la encarnación del Verbo, nos pone al servicio de todos, especialmente de los más pobres, en las comunidades más vulnerables, y exige identificarnos cada vez más con Jesús, quien nos impulsa a ser sus testigos, asemejándonos a Él, que supo hablar al corazón de las personas, vibrar con ellos, liberarlos de sus angustias y opresiones, abrir sus ojos a un horizonte de luz, de alegría y esperanza. Al ser la juventud un don de Dios a la humanidad, hoy queremos ser presencia viva de Jesús entre los necesitados, como discípulos y misioneros, poniendo a su servicio lo que somos y tenemos. Como vemos, el carisma de Jean de Matel no pertenece solo a sus hijas, las religiosas del Verbo encarnado. Pertenece a la Iglesia porque es un don del Espíritu y por tanto pertenece también a los laicos que desean vivir este carisma desde su consagración bautismal. Con la presencia del laico, el carisma mateliano puede ser vivido y difundido por un mayor número de personas para amar y dar a conocer al Verbo encarnado y así crear un mundo más fraterno. Tú estabas conmigo para cumplir el designio por el cual viniste a la tierra, que es encender el fuego en los corazones, deseando verles arder en tu amor. Alabado sea el Verbo encarnado.
Oración para pedir la canonización de la Venerable Madre Jeanne César de Mattel. Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, te damos gracias por todos los dones con que te dignaste enriquecer a tu sierva Jeanne César de Mattel, y por los méritos del Verbo encarnado y los dolores de su Santísima Madre. Te suplicamos te dignes elevarla al honor de los altares, para mayor gloria tuya y salvación de la humanidad. Por su intercesión te rogamos, Jesús, nos concedas la gracia de amarte cada día más y llegar a tu reino de amor. Amén. Venerable Madre Jeanne César de Mattel, apóstol del misterio de la Encarnación, intercede por nosotros. La familia del Verbo encarnado pide con humildad a Dios, dador de toda gracia, la beatificación de nuestra Madre Fundadora, para que por su testimonio de santidad, el Verbo encarnado sea más conocido y amado en todo el mundo. A las personas que reciban alguna gracia especial por la intercesión de la Venerable Jeanne César de Mattel, se les suplica darlo a conocer a la siguiente dirección: Si te sientes llamado a seguir al Verbo encarnado como religiosa o sacerdote, comunícate con la hermana María de la Paz Padilla Rendón, CBI, o a su correo electrónico